Cuando las relaciones se resquebrajan, nuestra reacción natural suele ser juzgar o hablar unos de otros, pero la palabra de Dios abre un camino distinto, silencioso y lleno de sabiduría. Llamar a esa persona, encontrarse con respeto y decir la verdad con misericordia. Precisamente desde ese encuentro comienza de verdad el camino de la sanación, el discernimiento y el abandono confiado en Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre tiene la capacidad de tocar todos los rincones de la condición humana. No existe circunstancia tan oscura que la palabra no pueda iluminar, ni historia tan enmarañada que la gracia no pueda abrirle camino. Y cuando nuestras relaciones son probadas por malentendidos, ofensas o traiciones, la palabra de Dios nos traza un sendero pequeño pero seguro, muy sencillo y a la vez profundamente sabio. Ese camino no comienza con el ruido del juicio, sino con un encuentro privado y sereno, de persona a persona. ¿Cuántas veces en la familia, en el trabajo, en la amistad, nos hemos apresurado a etiquetar a alguien por una sola caída? A veces por el temperamento, por el orgullo herido, por la costumbre de seguir la corriente, sentenciamos: te equivocaste, no hay más oportunidad. Sin embargo, Cristo enseña de otro modo. Él no empuja a nadie al rincón de la desesperación. Nos enseña que el primer paso es llamar a esa persona en un lugar donde solo estén ambos, para que la verdad sea dicha sin manchar la dignidad del hermano. Desde muy temprano, la comunidad de los creyentes aprendió a corregir fraternalmente en lo secreto, como el Señor indicó. Ante todo, encontrarse en privado y hablar. Lo que inquieta nuestra conciencia es cuando elegimos el atajo de hablar sobre esa persona en lugar de hablar con esa persona. Contamos esa historia a muchos, añadimos, interpretamos y sin querer cubrimos su rostro con un velo espeso de prejuicios. Desde entonces, cualquier bien que intente hacer queda oculto por ese velo. La realidad muestra que no pocos corazones cargan heridas de chismes, de frases casuales, pero afiladas como flechas. Un alma puede haberse convertido, haberse levantado, haber comenzado a ser más fiel, y aún así nuestra mirada sigue cautiva de la vieja etiqueta. Qué difícil es retirar ese velo, porque no solo está sobre nuestros ojos, sino que pesa sobre los hombros del hermano y lo agota. La palabra de Dios nos invita a examinarnos. ¿Por qué nos resulta más fácil hablar de los demás que abrir la boca para hablar con ellos? ¿Será que tememos que la verdad nos obligue a cambiar? ¿Será que queremos que la multitud esté de nuestro lado para sentirnos en lo cierto? En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 9, está escrito: hermanos, no se quejen los unos de los otros. Esa palabra es como un freno suave en el vehículo de las emociones cuando va cuesta abajo. Nos recuerda que cada juicio precipitado puede convertirse en carga para alguien y también en una atadura para nuestra propia alma. El primer paso que el Señor nos muestra es muy sencillo:
llama a esa persona, llámala por su nombre, como el Señor llamó a María en el jardín de la mañana, para que sepa que no es un problema, sino una persona. Llama para sentarte, para escuchar, para preguntar con respeto. ¿Qué estás viviendo? ¿Dónde te duele? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Allí la voz necesita bajar de tono, los ojos abrirse y el corazón ponerse en las manos de Dios. Corregir no es ganar una discusión, sino custodiar un vínculo de comunión. Cuando llamas a esa persona, le das una oportunidad y también te das a ti mismo la oportunidad de ser sanado. Alguien dirá, pero me han ofendido. ¿Tengo derecho a hablar? Sí. Tienes derecho a decir la verdad, pero permite que la verdad se diga en el marco de la misericordia. La verdad no necesita gritos, tiene su propio peso. Sobre todo cuando camina con mansedumbre, Jesús nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón, porque sólo así la verdad toca lo más hondo del alma. Muchas veces una llamada, una taza de café, un breve paseo bastan para apaciguar la tormenta. La semilla de la paz siempre necesita el suelo del respeto para germinar. También necesitamos ser francos con nuestros propios miedos. Tememos llamar a esa persona por miedo al rechazo, por miedo a oír lo que no queremos, por miedo a estar equivocados. Pero el Evangelio no promete eximirnos de esas incomodidades. El Evangelio nos entrega la valentía para atravesarlas. Esa valentía no es dureza, sino un don que nos ayuda a mantenernos firmes con delicadeza. Cuando llamamos a esa persona, elegimos la cercanía en lugar de la distancia, el diálogo en lugar de la difusión, la sanación en lugar de la herida. Hermanos, si ya hemos colocado un velo sobre alguien con nuestras palabras, no desesperemos. Los velos pueden retirarse. Podemos comenzar con una disculpa, una aclaración, un pequeño esfuerzo por escuchar más la historia del otro. Podemos pedir al Señor que devuelva a nuestros labios un lenguaje que edifique, que hable bien, que guarde lo íntimo y que otorgue oportunidades para recomenzar. Toda persona merece ser mirada con la mirada que Dios le dedica. Un hijo que puede equivocarse, pero que nunca es descartado. Y si tú eres quien ha sido cubierto por el velo del prejuicio, no permitas que tu alma se marchite. Busca a alguien que sepa escuchar, un pastor, un amigo maduro, para poder hablar y ser sostenido. Recuerda que Dios no nos define por las cicatrices, sino por la llamada a la santidad. Persevera en el bien para que el tiempo y la gracia vayan disolviendo el velo en los ojos de los demás. Camina en paz, porque cuando somos fieles en lo pequeño, el Señor cuida de lo grande. Finalmente, pidamos una gracia concreta, la gracia de saber llamar por el nombre, llamar al hermano antes que llamar a la multitud, llamar con respeto antes de permitir que la ira nos llame por nuestro nombre, llamar para reencontrarnos en Dios. Cuando una comunidad aprende a llamarse así, crece la unidad, se vendan las heridas y el Evangelio se anuncia con el estilo mismo de nuestra vida. Así es como la palabra de Dios
de manera silenciosa, se vuelve poderosa en medio del mundo. Continuando esa línea de reflexión, nos preguntamos, ¿por qué debemos llamar a esa persona? Porque eso es precisamente lo que cada uno desea recibir. Nadie quiere que su historia sea expuesta ante el público. Nadie quiere que su herida íntima se convierta en tema de conversación. Cuando llamamos a esa persona, le decimos, eres una persona, no un expediente de errores. La dignidad se respeta desde el instante en que elegimos el encuentro directo. El ser humano no es un ángel, por eso tiene días de debilidad, caídas inesperadas, tormentas silenciosas en la familia, recuerdos punzantes que no sabe expresar. Detrás de una conducta equivocada puede haber un corazón cansado, un alma llena de rasguños. Por eso, una conversación serena puede convertirse en el inicio de la sanación. Cuando llamamos a esa persona, nos sentamos, abrimos el corazón y preguntamos, ¿qué puedo hacer por ti ahora? Esa pregunta no promete resolverlo todo, pero abre la puerta a la confianza. A veces basta con que alguien crea que todavía podemos cambiar, para que ya empecemos a cambiar. Escuchamos más de lo que hablamos y, si es necesario, pedimos permiso para tocar con respeto las zonas dolorosas. Puede que debamos volver varias veces. Una vez no basta, 2 veces todavía no, 3 veces aún hay vacilación. La perseverancia es la manera en que el amor aprende el lenguaje de Dios. Despacio, constante, sin ruido, pero sin rendirse. Aún así, llegará un momento en que descubrimos que, tras muchos intentos sinceros, esa persona no se abre, sigue rechazando, continúa por un camino que hiere su vida y la de otros. Justo entonces, el Evangelio nos enseña un paso siguiente: proponer apoyo profesional. El amor humilde sabe que tiene límites. Hay heridas que requieren especialistas, método y proceso. En medio de los enredos de la mente y de las emociones, médicos, consejeros, terapeutas y quienes sirven en centros especializados son un regalo de Dios para nosotros. Ofrecer esa ayuda no es abandonar, sino amar de manera correcta. Habrá ocasiones en que esa persona se niegue, incluso se burle. A veces promete y se retira 1, 2, 3 veces. Nuestro corazón se fatiga, la oración parece reseca y entonces aparece una verdad difícil de aceptar. Debemos saber ponernos a un lado, dejando espacio para que la vida y Dios actúen. Ponerse a un lado no es dar la espalda con frialdad, sino trazar un límite sano para no seguir sosteniendo lo que hace daño. Hay quienes solo despiertan cuando saborean hasta el fondo las consecuencias de sus propias elecciones. En ese punto, seguimos amando con la oración, con una presencia oportuna cuando haga falta, pero dejamos de forzar, dejamos de salvar como si pudiéramos hacerlo todo en lugar de Dios. Miremos el dolor de quienes tienen un hijo atrapado en vicios o adicciones. Ya han llorado hasta secarse, han hablado, suplicado, prometido, amenazado, han buscado intervención.
A veces el hijo promete recomenzar y recae. ¿Qué hacer para que el amor no se convierta en permisividad? Para que la misericordia no se vuelva encubrimiento. Hay que ayudar al familiar a experimentar con contención, pero con claridad, las consecuencias reales. Oportunidades que se cierran, confianza que se agota, salud que se desgasta, relaciones que se rompen, no para humillar, sino para que la verdad hable. En ese marco, la palabra de la familia suena firme, sin amargura. Hijo, tu vida se estrecha por tus decisiones. La familia no te abandona, pero la familia no puede vivir por ti, pagar por ti, ni cargar por ti para siempre. Mientras ayudamos a quien ha caído en un mal hábito a tocar la realidad, mantenemos un hilo de comunión, oración perseverante, visitas en el momento oportuno, señales de que la casa sigue abierta cuando quiera volver, pero al mismo tiempo no negamos las consecuencias para evitar que siga engañándose. La misericordia auténtica no borra la justicia. La misericordia nos da resistencia y sabiduría para acompañar sin dejarnos arrastrar. Aprendemos a decir sí al bien y no a las exigencias abusivas, a las manipulaciones hábiles, a los ciclos de mentira. Alguien preguntará, ¿cómo saber cuándo es el momento de ponerse a un lado? La señal suele ser que todos los esfuerzos honestos han sido aprovechados en contra, que las conversaciones se han convertido en un juego para alargar el tiempo, que nuestra ayuda se ha transformado en muleta de un estilo de vida equivocado. En ese momento, nuestro paso atrás es el espacio necesario para que hable la vida. Pérdidas, soledad, puertas cerradas. Y en ese vacío resuena la voz suave y firme de Dios. Vuelve. No pocos han regresado gracias a ese espacio doloroso que la gracia utiliza para despertar en este camino. No olvidemos cuidar nuestro propio corazón. Quien acompaña se cansa con facilidad. Puede volverse amargo, caer en reproches. Busquemos dirección espiritual, un grupo de apoyo. Mantengamos el ritmo de la oración. Descansemos como corresponde. Debemos aprender a ponernos bajo la luz del Señor para que Él purifique nuestras motivaciones. Quiero salvar a alguien para demostrar fuerza o para obedecer el modo manso de Dios. Cuando las motivaciones se purifican, los actos se vuelven transparentes, las palabras pierden peso áspero y las decisiones ganan firmeza. Cuando hemos llamado, muchas veces llamado, y hemos propuesto ayuda profesional, debemos recordar que el resultado no está en nuestras manos. La semilla se ha sembrado, se ha regado y el crecimiento pertenece a Dios. Esta actitud nos libera de la culpa, del fracaso y también de la autosuficiencia cuando hay algún fruto. Hacemos nuestra parte con todo el respeto debido a la dignidad del hermano y el resto lo confiamos. Así, el amor queda libre para amar y no prisionero de la obsesión por el control. Hermanos, si en la familia, en el trabajo, en medio de vínculos resquebrajados, sabemos comenzar con una llamada.
con un encuentro empapado de respeto y luego perseverar proponiendo la ayuda necesaria. Ya habremos puesto piedras firmes para la sanación, y si debemos ponernos a un lado, hagámoslo con suavidad y con firmeza. Suavidad para no cortar la comunión, firmeza para no alimentar lo que daña el alma. Creemos que Dios, por sus caminos sorprendentes, sabe conducir a cada uno de regreso. Sin embargo, la realidad pastoral muestra que hay momentos en los que todos nuestros esfuerzos perseverantes todavía no logran abrir la puerta del corazón del hermano. Entonces, el camino de la sabiduría es seguir acompañando, pero no en soledad. Estamos invitados a proponer apoyos concretos. Un profesional de la consejería de confianza, un psiquiatra con experiencia, un grupo terapéutico o una institución especializada con método y disciplina. Cuando el padre o la madre dice a su hijo: no te damos la espalda, pero queremos caminar a tu lado de la manera correcta. Están hablando con un tipo de amor que sabe poner cimientos y sabe extender la mano a quienes, con su pericia, son instrumentos de Dios para brindar ayuda. El gran consuelo es que al dar estos pasos, la conciencia del creyente recobra la paz. No la paz de quien se desentiende, sino la paz de quien ha hecho su parte ante Dios. Porque lo peor es cruzarse de brazos, no tener ni una conversación sincera, no ofrecer ninguna ayuda, apresurarse a juzgar y descartar. La responsabilidad del discípulo no se queda en un impulso pasajero. Esa responsabilidad se vuelve decisiones concretas, firmes, que avanzan hasta el final con respeto y con la verdad. Con todo, existen situaciones muy desafiantes. Llevamos a la persona a un centro terapéutico. Se escapa, concertamos una cita con el especialista, la cancela a último momento. Tendemos muchos puentes y aún así elige el círculo vicioso de siempre. Es ahí cuando debe hablar una virtud difícil pero necesaria: saber ponerse al margen. Ponerse al margen no es dar un portazo ni borrar el número del teléfono. Es devolver a esa persona la responsabilidad sobre su propia vida, para que el curso de la vida y Dios puedan actuar de una manera que nuestro amor, por grande que sea, no puede sustituir. A veces la vida aprieta con pérdidas y a veces Dios permite pruebas grandes para salvarles del precipicio hacia el que avanzan. En los santos evangelios, el hijo pródigo solo reconoce la casa del padre cuando está sentado entre los cerdos y con hambre. Ese camino de despertar no se escribe con largas explicaciones, sino con el gruñido de la realidad. Por eso, cuando damos un paso atrás, no abandonamos, sino que abrimos un espacio para que la verdad hable. Ese vacío, aunque doloroso, puede convertirse en gracia. No pocas almas han regresado desde las ruinas, porque supieron que todavía había un hogar que esperaba y un Dios incansable en acoger. Pero este camino esconde dos grandes peligros ante los cuales debemos velar. El primer peligro es la dependencia. Cuando estamos ahí en todo momento, haciendo por el otro, cargando por el otro, decidiendo por el otro, fácilmente esa persona se aferra a nosotros
como a su único apoyo. Entonces las peticiones se transforman en exigencias, los favores en obligaciones. Y el corazón de quien ayuda se queda exhausto. La dependencia deforma tanto al que ayuda como al ayudado. Uno va perdiendo la libertad. El otro va postergando la conversión. El segundo peligro es la manipulación. Hay lágrimas verdaderas, pero también hay lágrimas usadas para atar a los demás. Hay promesas hechas solo para salir del paso. Y luego todo vuelve a lo de antes, por miedo a herir, por miedo a ser rechazados, por miedo a parecer duros. Podemos ceder una y otra vez hasta quedar a merced de las emociones del otro. En ese momento necesitamos una brújula distinta al corazón, la razón iluminada por el Espíritu Santo. La razón ayuda a poner límites, a llamar a la verdad por su nombre, a decir un no a tiempo para custodiar un sí mayor, que es la salvación de ambos. Muchas relaciones en la vida matrimonial y familiar necesitan aprender esta sabiduría. Amamos con todo el corazón, pero decidimos a la luz de la razón empapada de oración. Cuando usamos solo el corazón, fácilmente perdemos, porque el corazón se fatiga y es fácil de arrastrar. Cuando dejamos que la razón camine a la par, vemos la salida. Establecer límites claros, acuerdos transparentes, consecuencias explicadas de antemano. Entonces el amor no desaparece, al contrario, madura, se purifica y aprende a levantar al otro sin arrastrarnos a la caída. Paso a paso, la palabra de Dios nos conduce a llamar por su nombre, dialogar, acompañar, proponer ayuda. Si la otra persona sigue rechazando, nos retiramos con humildad en un silencio delicado. Nos mantenemos al margen sin resentimiento para dejar espacio a la vida y a Dios que hagan su parte. Mientras esperamos, oramos por un nuevo encuentro cuando llegue el momento oportuno. Seguimos dando testimonio de la verdad unida a la misericordia y guardamos la paz del corazón, sabiendo que hemos hecho lo que debíamos. Y si nos asusta la decisión de retirarnos, recordemos que no se trata de romper, sino de una forma de amar con orden. El amor con orden sabe poner prioridades, sabe quién es realmente responsable, sabe dónde detenerse para que la gracia no se convierta en cadena. Al ponernos ante el Señor, dejamos que Él ajuste el ritmo, cuándo estar cerca y cuándo guardar distancia, cuándo abrazar y cuándo soltar, para que el otro pueda tocar fondo y saltar hacia la fuente de la vida. Queridos hermanos, permitamos que la palabra de Dios nos guíe en medio de las relaciones complejas, que no hablemos más de los demás que con los demás, que sepamos respetar, proponer la ayuda a tiempo, poner límites cuando sea necesario y confiar los frutos a Dios. Cuando la comunidad vive así, las heridas se van cerrando, crece la confianza y el evangelio se anuncia con el ritmo mismo de la vida cotidiana. Amén.